Ya. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Hermano Gabriel, hermano Giuseppe, Nelly, Nicole, David, ya, la Catherine. Señor les bendiga a todos. Vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por mis hermanos, por su vida. Señor, porque cada uno, Señor, destina sus tiempos, entendiendo, Señor, la importancia, Señor, también que hay de poder conocerte cada vez más, de poder, Señor, llenarnos, Señor, del conocimiento tuyo, sabiendo, Señor, de que en tu palabra, Señor, encontramos la verdad, de que en tu palabra, Señor, encontramos, Señor, tu voluntad, tu conocimiento más profundo. Te pido que bendiga la vida de mis hermanos. Bendice mi vida, Señor, bendice a cada uno de nosotros, Señor, que podamos, Señor, ser llenos de ti, Señor. Al igual que mis hermanos, Señor, yo soy lleno de ti, Señor, cada sábado al compartir tu palabra, Señor. Llénanos de tu palabra, de tu conocimiento, Señor, que podamos, Señor, cada vez más profundamente, Señor, tener comunión contigo, conocerte para llegar a esa intimidad, Señor, máxima contigo, papito, Señor. Bendice nuestra vida, Señor, que esta tarde, Señor, la revelación tuya, Señor, venga sobre nosotros, Señor. Se nos revele, Señor, tu palabra, tu conocimiento, tu verdad y tu voluntad, Señor. Nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos, Señor. Nuestra mente esté abierta, Señor, y atenta, Señor, a recibir sobre tu palabra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a la clase número 3. La clase número 1 ya vimos Biblia, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esa es la clase número 1? Estuvimos analizando sobre la composición bíblica. La clase número 2, la semana pasada vimos ley y evangelio, un tema súper interesante, ya sobre ley y evangelio. Vimos, ¿cierto?, cómo se componen, cómo trabajan, cómo se complementan, cómo es importante la una con la otra, ya, y los beneficios que trae la gracia, ¿cierto?, el evangelio del Señor Jesucristo, pero también la importancia que tiene la ley para nuestra vida. Hoy en día vamos a comenzar con la parte que se llama seres espirituales, ya, que viene en Lentes de la Biblia 1, y en los seres espirituales, cada clase vamos a ver un ser espiritual. Hoy nos corresponde analizar el ser espiritual Dios, al Dios único y verdadero. Ya, entonces voy a compartir pantalla ahora y vamos a comenzar. Entonces ahí tenemos ya lentes para ver la Biblia, seres espirituales. Tenemos entonces el ser espiritual Dios hoy día, donde habla que es el Dios único, ya el Dios único que tenemos. Ya hay diversas creencias, religiones, ya alrededor del mundo, y muchas se centran en asuntos morales. Ya la Biblia se centra en el único Dios y en su reino. Eso es lo que se centra la Biblia y la palabra. Ya la Biblia también es la historia del mundo espiritual. En la Biblia encontramos en el mundo espiritual, ya, y de los seres espirituales. En cada una de sus páginas ya se puede ver, ¿cierto? Y podemos ver los seres espirituales, ver el mundo espiritual invisible. Porque realmente uno, si no escuchara gente así, que no es cristiana, que no ha escuchado esto, nosotros hablamos de un ser espiritual, de un mundo espiritual, tenían estos locos de que hablan si no se ve. Nosotros sabemos que el mundo espiritual es invisible, pero lo espiritual existe. Nosotros estamos constituidos por cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu no lo vemos. Ya incluso el alma, los sentimientos, las emociones, los pensamientos tampoco los vemos. Ya solamente nosotros podemos ver reflejado nuestra parte carnal del cuerpo, pero el espíritu es importante. Y como existe el espíritu, tiene que existir un mundo espiritual. La existencia de Dios y del mundo espiritual, ¿ya?, es un hecho incuestionable que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, ¿van viendo ahora el PPT, cierto? ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve que avanza? Ya, ahí sí, muchas gracias. Ya. Gracias Zoom por no ser como Meet. Ya, entonces, tenemos ya dentro del tema que vamos a ver hoy día, vamos a ver dos cosas, dos puntos grandes, ya que es el Dios único y la Trinidad. Ya vemos que los seres espirituales son tres, que vamos a verlos en clases diferentes. Hoy día nos vamos a centrar en Dios, ¿ya? Tenemos, sí, los otros seres espirituales que vamos a estudiar, que son los ángeles, y es el hombre, ¿ya?
En Dios es el primero que vamos a estudiar, y en Dios vamos a ver la unicidad de Dios, el Dios único, qué significa que sea único, ¿ya? Y después vamos a ver la Trinidad que hay en Dios, donde es un tema espectacular, que yo estoy seguro que se va a hacer cortísimo el tiempo para poder verlo, ya para poder masticarlo, poder ver bien todo lo que significa, ya que Dios sea trino, que haya una Trinidad, esto que cuesta que se entiende y que también dentro de muchas iglesias lo ven de manera diferente, ¿ya? Pero vamos a ver qué es la Trinidad de Dios. Entonces, tenemos a Dios, ¿ya? Dios, ¿qué es lo que es? Espíritu. Ya, voy a pedirle por favor a mi hermano Gabriel que busque Juan 4:24, ¿ya? Para que lo lea, por favor, hermano Gabriel. Juan 4:24. ¿Me escucha ahí? Sí, se escucha muy bien. Ya, perfecto. En la versión Reina Valera. O la que usted guste, la que tenga. Ok. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En este texto estamos hablando, dice, Dios es espíritu. Ya, anterior, en los puntos que vimos, que lanzamos, hablamos de que existe un mundo espiritual. Dios existe y Dios es espíritu. Ya, mucha gente dice, ¿y dónde está tu Dios? Dios es espíritu, Dios existe. Ya, incluso vamos a ver de que nosotros somos parte de la existencia de Dios, nosotros entramos en el mundo de Dios. Y que la gente no es capaz de verlo porque muchos, si no lo ven, no existe. Muchos dicen ver para creer, ¿ya? Pero realmente nosotros sabemos que Dios, aunque no lo podamos ver con nuestros ojos, sabemos y tenemos la certeza por la fe de que Él existe, porque Dios es espíritu. Dios creó a los ángeles como seres espirituales en el cielo, ¿ya? Vamos a ver después, ¿cierto?, los seres espirituales que son los ángeles, y estos son seres creados, ¿ya? Son seres creados en el cielo y este mismo cielo es creado, ¿ya? No es que Dios fue creado en el cielo, Dios existe desde siempre, ¿ya? Dios es principio y es fin, Dios es alfa y omega. Dios existe desde siempre, desde un principio. Dios es el principio. En Él lo encontramos todo, ¿ya? Y Él creó el cielo dentro de Él y dentro de ese cielo que Él crea, crea a los ángeles. Después, más detalladamente, lo van a ver cuando entren a lo que es el cuadro de la voluntad de Dios, van a ver toda esta creación espectacular del cielo, para qué es, ¿ya? Y lo van a ir viendo de manera más ordenada. Y van a decir, ah, claro, ¿verdad? Lo dijeron en ese momento. Y entonces tenemos que Dios creó como seres espirituales a los ángeles en el cielo y en este cielo espiritual. Formó al hombre del polvo de la tierra y lo convirtió en un ser espiritual, luego de soplar en él. Entonces tenemos, Dios es espíritu, y Dios espíritu ya crea en un lugar espiritual a seres espirituales que son los ángeles. Y también, después de toda la conformación del tercer cielo, el segundo cielo, el primer cielo, cuando forma el primer cielo, dentro del primer cielo pone al hombre, ¿ya? Y ese hombre toma la condición de espiritual cuando sopla sobre él aliento de vida, ¿ya? Tenemos que Dios crea al hombre y después toma al hombre, lo aparte y lo pone en el huerto del Edén y sobre él sopla aliento de vida. Y ahí por eso vemos que saca a la mujer, saca a Eva de la costilla de Adán y la saca del hombre espiritual para que ella venga con ese mismo espíritu, porque el espíritu es uno. Ya no podía soplar espíritu sobre uno y sobre otro, sino que sobre uno y sobre ese uno espiritual nace la mujer espiritual, y de ahí viene esa descendencia espiritual que es la descendencia de Adán y Eva. Entonces Dios espíritu forma seres espirituales como los ángeles y después forma al hombre y sobre este hombre sopla aliento de vida y lo hace también un ser espiritual. Tenemos también que Dios se reveló al pueblo de Israel como el yo soy, ¿ya? Es decir, como aquel que existe por sí mismo. ¿Ya? Dios no necesita de nada para existir, Dios existe por él. Ya Dios no necesitaba que alguien lo creara porque él es desde siempre. Él siempre existió, en él no hay tiempo, no hay un antes, no hay un después. Ya esa cancioncita que se canta, ¿cierto?, en la escuela bíblica, es tan grande que no puedo estar al lado de él, tan alto que no puedo estar arriba de él, ¿cierto?
Grande es el amor de Dios. Eso lo que refleja es la grandeza, lo inmenso que es Dios, ¿ya? Que no hay nada arriba de Él, no puede haber nada abajo de Él, nada alrededor de Él, porque Él lo es todo. Nosotros estamos en Él, ¿ya? El cielo se creó en Él, los ángeles se crearon en Él, el hombre se creó en Él. Y entonces Él se revela al pueblo de Israel como yo soy el que soy, ¿ya? Y aquí vemos algunos textos, ¿ya? Deuteronomio 6:4 dice, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ya está hablando de la unicidad, de que Él es uno. Dice Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oh Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibíais gloria de uno de los otros y no buscáis la gloria del que viene del Dios único. Ya, estos textos están hablando de que Dios es único, Dios es uno. Ya, Dios es Él y Él se muestra siendo uno al pueblo de Israel. Ya, acá tenemos que, dice que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, se refiere a respetar al Dios único. El diablo ya fue el primer ser en despreciar la unidad de Dios al pretender vivir por él mismo. Ya teníamos que el diablo, ¿qué es lo que es? Es parte de estos seres espirituales. Nosotros sabemos que Dios crea a los ángeles ya para que estén cuidando el lugar santo, ya para que estén al servicio del Hijo. Y estos ángeles, ya dentro de estos ángeles, Él pone ciertos lugares, ¿cierto? Pone jerarquía dentro de los ángeles, y dentro de esta jerarquía habían arcángeles, y uno de estos arcángeles ya se revela, ya Él vio que era tan hermoso, tan precioso, y se revela. Se revela a Dios demostrando qué cosa. Yo no dependo de ti, yo puedo por mí solo. ¿Ya? Entonces se reveló a qué? A la unidad de Dios, a lo único que era Dios, que Dios era. Él es Dios, Él lo es todo. Ya nosotros dependemos totalmente de Él. Asimismo, los ángeles dependían de Él, y este ángel se quiso separar de eso. Entonces se revela contra Dios. Entonces la palabra dice que obedecer el primer mandamiento es saber que solo Dios existe por sí mismo, y depender de Él es consecuencia. Entonces nuestra consecuencia de que Dios existe por sí mismo es que nosotros no dependemos de nosotros mismos. No podemos vivir por nosotros mismos. Ya, nosotros no podemos decir, yo doy por sentado y seguro que mañana yo voy a estar vivo. Ya, no podemos hacer eso. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Ya? No tenemos idea qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar un rato más. ¿Ya? Nosotros no podíamos asegurar que iba a venir una pandemia. Nosotros no podíamos asegurar el 2009, creo que fue, que nos acostamos y en la tarde iba a haber un terremoto y iba gente que iba a morir con un terremoto. ¿Ya? Nosotros no podemos asegurar eso porque no podemos, no dependemos de nosotros. Nosotros dependemos totalmente de Dios, pero Dios no depende de nadie. Él depende de sí mismo. Y entonces la base de nuestra fe es creer en el Dios único. Nosotros creemos en este Dios único. Y hay Dios único, entonces, ¿qué es? Él es eterno y existe por sí mismo. Nosotros, ¿ya? ¿Por qué decimos que somos eternos? ¿Nosotros somos eternos? Sí, nuestro espíritu es eterno, ¿ya? Nosotros tenemos una parte nuestra que es eterna. Esta carne, ¿ya? Que cuidamos, que lavamos, que peinamos, que vestimos, la abrigamos cuando tiene frío, la desabrigamos un poco cuando hace calor, ¿ya? La alimentamos, no es eterna, pero nuestro espíritu sí es eterno. Cuando se une con el alma van a estar eternamente, ¿ya? Van a estar eternamente o con Dios o sin Dios. Pero esa eternidad depende de Dios porque Él nos da el espíritu. Así no es Dios. Dios es espíritu, por lo tanto Él depende de Él nomás. Ya no depende de nosotros. Ya, Dios no va a ser más grande o menos grande porque nosotros le alabemos o no le alabemos, porque le glorifiquemos o no le glorificamos o no le glorifiquemos. Y a nosotros alabamos a Dios porque nosotros somos llenos con eso. Nosotros glorificamos a Dios porque nosotros le necesitamos. Nosotros oramos a Dios no porque Él necesita que yo le ore. Ya, nosotros necesitamos orar. Dios no necesita de nosotros, pero aún así Él nos ama como a sus hijos.
Entonces Dios es eterno y existe por sí mismo, y esa parte de la eternidad que es espiritual es la que nosotros recibimos por herencia, y es la herencia que había para el Hijo. Entonces, eso es lo que podemos ver de lo que es el Dios único, ¿ya? El Dios único y verdadero. Tenemos a este Dios grande, Dios eterno, que existe por sí mismo. Y ahora vamos a entrar a ver lo que es la Trinidad, ¿ya? Y en cuanto a la Trinidad, ¿qué podemos decir? ¿Ya? Jesús es quien presenta al Dios Trino, ¿ya? Él proclamaba ser el Hijo de Dios, y no en el sentido de ser creado por él, ¿ya? Como lo proclamaba cualquier israelita, sino como aquel unigénito, engendrado por Dios. Unigénito significa que viene de adentro, ¿ya? Como aquel que salió de Dios. Juan 13:3. ¿Quién puede leer, por favor? Giuseppe, ¿puede leer Juan 13:3? Y ¿quién ve aquí? La Nelly, Juan 16:28, porfa. ¿Ya? Primero Giuseppe va a leer Juan 13:3. Amén. Dice también Reina Valera: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Amén, muchas gracias. Acá la palabra está diciendo que el Hijo, ¿de dónde sale? De Dios, viene de Él. Eso es lo que se refiere cuando habla unigénito, que viene de la unidad del único Dios, de ahí sale Jesús. ¿Ya? Déjame aquí para aceptar la mitad. Ya, ahora, el siguiente. Nelly, por favor. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿De dónde sale el Hijo? Muchas gracias. Salí del Padre y he venido al mundo. Después dice, y vuelvo otra vez al Padre. Ahí Jesús en sus palabras está revelando realmente su voluntad, lo que iba a hacer, ya que era salir del Padre, venir a la tierra, vivir en este mundo, morir como hombre y después ir donde volver al Padre. ¿Ya? Muy buenas tardes, hermana Janet, saludando ahí. Entonces tenemos a Jesús saliendo del Padre, y a Jesús es quien se presenta, quien nos presenta a este Dios Trino. Jesús es a quien conocimos, a quien conocieron en la tierra, que Él vino a esta tierra a mostrarnos al Dios Trino. Y a Jesús también es quien nos presenta al Espíritu Santo, ¿ya? Diciendo que ese Espíritu que procede del Padre. Ya tenemos entonces a Dios presentado como Padre. ¿Ya? Jesús, ¿de dónde sale? Del Padre. Jesús sale del seno del Padre. Tenemos a Dios, mostrando como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Acá tenemos la Trinidad de Dios. Los tres son uno, los tres son Dios, pero con funciones diferentes. ¿Ya? Los tenemos ahí mismo presentándonos a Dios. Cuando hablamos entonces de Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Cuando hablamos del Padre, ¿quién es el Padre? El Padre es Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios. Ya el modalismo nace ya de un esfuerzo de hacer de las tres personas una sola persona. Presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como personas independientes, pero inseparables. Cada uno con una función diferente, pero son inseparables porque son uno. La Trinidad, Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Acá está hablando Jesús diciendo, yo y el Padre uno somos. ¿Ya? Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Espectacular. ¿Ya? Primera de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio. El Padre, el Verbo es el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, estos tres son uno solo. ¿Ya? Entonces, y en Juan 5:19 dice, la autoridad dijo, respondiendo entonces Jesús, y él les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que el Padre hace, también hace igualmente el Hijo. Está hablando de esta relación que hay entre el Padre y el Hijo. Ya, este texto está hablando. Ya está hablando de la unidad que hay entre ambos.
cuando Jesús dice que Él y el Padre son uno, quiere decir que son inseparables. Ya, el Padre no hace nada sin su Hijo y el Hijo no hace nada sin el Padre. Miren este ejemplo que muestra acá. Tenemos el Padre, ¿cierto? No hace nada sin el Hijo, necesita del Hijo juntos. Y el Hijo ejecuta ¿qué cosa? La voluntad del Padre. Entonces el Padre en el cielo tiene una voluntad. Tiene una voluntad, ¿qué cosa? Que Él plasma y su Hijo viene a ejecutarla. ¿Ya? Y ahí vemos la unidad que hay entre ambos. Y después tenemos que el Espíritu Santo testifica y persevera la obra del Hijo. Hoy en día nosotros se nos ha revelado el Hijo, que vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Hoy en día yo sé que muchos de ustedes predican, evangelizan, le hablan a sus vecinos a distintas partes. ¿Porque ustedes quieren? No. No lo hacemos porque nosotros queremos. Lo hacemos porque el Espíritu Santo nos mueve, el Espíritu Santo nos motiva. Él nos siente, Él nos lleva, nos empuja a predicar. Nosotros carnalmente nunca haríamos eso. Nunca tendríamos la más mínima intención de predicar. Ya, pero el Espíritu Santo nos mueve. ¿Por qué? Porque Él testifica. ¿De qué cosa? De la obra del Hijo. Ya, Él testifica, ¿cierto? Constantemente. Él nos habla y persevera la obra del Hijo. Entonces tenemos la unidad de los tres. Cómo los tres cumplen funciones diferentes. El Padre teniendo una voluntad, el Hijo ejecutando esta voluntad y el Espíritu Santo testificando y perseverando. ¿Qué cosa? La voluntad. Donde en nosotros el Espíritu Santo viene y nos motiva a que la obra del Hijo siga siendo llevada acá en la tierra. Ahora nosotros somos los que llevamos la obra de Jesús en la tierra. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo nos mueve, porque el Espíritu Santo nos motiva. Ya, nosotros, sin el Espíritu Santo nada somos. Nosotros sin que Dios nos mueva, sin que el Hijo nos haya sido revelado, nosotros no haríamos nada. Ya muchas veces nosotros decimos, ¿y qué voy a decir? Yo no tengo que hacer nada, es el Espíritu Santo el que tiene que obrar. Ya, por eso nosotros los cristianos debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo, pedir el Espíritu Santo, pedir que nos sea revelado el Espíritu Santo, que venga a nuestra vida para que Él testifique de Jesús en nuestra vida. Y Él testificando de la obra de Jesús, nosotros podremos poner en práctica la obra de Cristo ahora en la tierra. Y así como Él lo hizo, después sus discípulos lo hicieron, y esa obra siguió perseverando hasta el día de hoy. Y sigue perseverando por muchos cristianos que se levantan y no permiten que esta pandemia sea impedimento para seguir predicando del Evangelio. ¿Por qué? Porque son llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos lo que es Trinidad, ¿ya? Cuando hablamos de Dios, ya estamos hablando de la Trinidad y que los tres son uno. Al referirnos a Dios, ya no hablamos del Padre, sino del Dios Trino, ¿ya? No hablamos solamente del Padre, sino que hablamos del Dios Trino. Uno podría preguntar, ¿dónde está Dios? Sin embargo, Dios no habita en un espacio físico, ¿ya? Dios es eterno. Es yo soy el que soy. Eso significa que existe por sí solo. Dios está en el cielo, pero también está fuera del cielo. Y miren, aquí les quiero compartir, voy a dejar de compartirles les quiero compartir un PPT que a lo mejor aquí les voy a adelantar materia que viene después, pero como para que entiendan, y yo sé que a lo mejor muchos lo han escuchado, ¿ya? Es este. ¿Ya? Acá tenemos, ya, esto dibujito es el cuadro de la voluntad de Dios, de lo que se enseña dentro de lo que es el cuadro de la voluntad de Dios, ya que va a ser el tema, es la unidad 3 y la unidad 4 que ustedes van a ver ahora en tercer año. Ya, tenemos, esto lo voy a pasar rapidito, ¿sí? Simplemente, va a quedar grabado, me van a retar por adelante en materia. Ya, tenemos el seno del Padre, al Hijo saliendo del seno del Padre, ya, y todo esto es creado dentro de Dios. Dios, con su creación, se representa ya como una mujer embarazada. Un ejemplo, la mujer embarazada dentro de sí misma crea y forma una vida, y dentro de sí misma crece esa vida, ¿ya? Asimismo, Dios es todo esto. Pongamos un ejemplo, que todo esto es Dios. Y dentro de sí mismo, Él, ¿qué cosa? Crea todo. ¿Para qué? Primero, crea el tercer cielo,
ya, que es el lugar donde creó a los ángeles. ¿Para qué? Para que su Hijo fuera entronado. En el tercer cielo está el trono de Dios, ya, crea dentro de él el cielo, y este cielo lo crea ¿para qué? Eso es lo primero que Dios crea, para que su Hijo fuese y se entronara. Esa es la voluntad de Dios, ya, que su Hijo fuera y tomara el trono. Él creó primero el tercer cielo, creó un lugar, creó un espacio dentro de él, y el Padre dice, este es el lugar para mi Hijo, este es el lugar que le quiero dar a mi Hijo, y ahí voy a poner a siervos sirviéndole a él, y crea los ángeles, crea un trono, y ese es el trono para el Hijo. Pero el Hijo en su sentir, ¿cuál fue el sentir del Hijo? Ya, Filipenses 2, 5 al 8, dice que el sentir del Hijo fue humillarse, y dice que él, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿cierto? Se despojó y se humilló a sí mismo y se hizo inferior incluso a los ángeles. Y dice que se despojó de él y quiso venir a la tierra. ¿Ya? Entonces el Hijo no quiere tomar inmediatamente el trono. Entonces la voluntad de Dios, que era la primera voluntad, que el Hijo se entronara, no puede cumplirse inmediatamente. Pero como Dios dentro de este lugar crea ¿qué cosa? A los ángeles. Aquí es donde ocurre en el tercer cielo este tema cuando Luciel se revela, ¿ya? Y como Luciel se revela, es expulsado del tercer cielo y se crea un espacio para él, ¿ya? Para que donde él y un tercio de los ángeles del cielo caen y son encarcelados. Y ahí es creado el segundo cielo, ¿ya? Que es el universo. Se crea el segundo cielo, que es el universo. Nosotros miramos la estrella, el cómo, todo eso que no alcanzamos a ver. Ese es el universo donde es creado el lugar para el diablo, ¿cierto? Y los ángeles que cayeron con él. Y después, dentro de este universo, Dios crea la tierra, ya que es el primer cielo, lo que nosotros podemos ver, donde estamos hoy en día. ¿Para qué crea este lugar? ¿Ya? Para que el Hijo venga. El Hijo, su sentir, ¿cuál fue? Humillarse. No quiso tomar el trono inmediatamente, sino que quiso venir a esta tierra. ¿Para qué? Él quería venir para humillarse y como ganarse el lugar que el Padre le estaba regalando. Y para que el Hijo venga, Dios, ¿qué tiene que hacer? Crea la tierra, crea la humanidad, crea los hombres, ya, para que por medio de los hombres vinieran. Primero está la creación de los hombres, les dice multiplíquense, llenen la tierra, y de esos hombres toma uno, lo aparta, lo pone, eso es un tema más grande ya, lo toma, lo aparta, lo pone en el huerto del Edén, ¿cierto? Y sobre ese hombre sopla aliento de vida, saca a Eva, y se supone que por ello iba a venir la simiente y por ello vendría el Hijo, pero este plan se retrasa muchos años, ¿ya? ¿Por qué? Por la desobediencia de Adán, y después entonces el Hijo viene ¿por quién? Por María, ¿ya? Viene por ahí y el Hijo viene. Y entonces todo esto que estamos viendo acá, todo es dentro de Dios, ¿ya? El Hijo viene y lo que leímos delante, el Hijo sale de Dios, sale del Padre, viene a la tierra y vuelve a Él. Cuando el Hijo muere, ¿qué es lo que hace? Ahí recién se entrona, toma su lugar. Ahí recién va, ¿dónde? Al tercer cielo, al lugar que le correspondía a Él. Y la palabra para nosotros, ¿qué nos dice? Porque esta es la herencia del Hijo. La palabra que dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Ya? Entonces, esto que está acá también es herencia nuestra. ¿Ya? Es espectacular eso. ¿Ya? Esto es un resumen de 3-5 minutos de lo que van a ver después. ¿Pero por qué hablo? Porque aquí tiene que ver la Trinidad. Tenemos al Padre, ya, al Padre que ama a su Hijo y crea algo, al Padre que Dios crea un lugar para que su Hijo lo amaba tanto, que lo crea un lugar para Él, un trono para que Él reinara. Su Hijo, que es Jesús, viene a hacer la voluntad del Padre, y una de las voluntades es destruir las obras del diablo, viene a hacer su voluntad, que esa era la tarea del Hijo. Y después vuelve acá, y como vuelve, Él dice que no nos va a dejar solos a nosotros. Y entonces, ¿a quién nos deja? Al Espíritu Santo. Y ahí tenemos a los tres seres. Ya tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son Dios. Tenemos a estos tres seres que tienen diferentes funciones, pero que son uno,
que es Dios, ¿ya? Entonces, eso es, y tiene que ver ¿con qué? Con la Trinidad. Ya, yo sé que a lo mejor es muy rápido pasar eso del cuadro de la voluntad de Dios, pero lo van a ver más adelante, se lo recuerdo. Ya, pero eso es más o menos lo que es la Trinidad. Y quiero mostrarle un poquito otro PPT que tenía, donde, a ver, voy a avanzar un poquito, espérenme. Ya, tenemos entonces, ya, dentro de la Trinidad tenemos al Padre. Estos son 2 PPT y los PPT se los voy a mandar por si acaso al Classroom, ¿ya? Sí, todos los voy subiendo al Classroom. El Padre, entonces, sustancia invisible, es autoexistente, sin causa, ¿ya? Es el diseñador por autodeterminación, ¿ya? El Padre tenía una voluntad. Estamos viendo la Trinidad. Crea al cielo, el cielo a su mano derecha, ¿cierto? Por su Hijo, y también crea todas las cosas por el Hijo. La palabra dice que todo es creado por el Hijo, para el Hijo y por medio del Hijo. Eso lo tenemos en Colosenses 1:16. Ya, Él le señala a su Hijo, o lo señala como heredero de todo, lo que estábamos viendo, ¿cierto?, en el esquema, y al cielo como el reino de su Hijo. Ya, pero todo esto, por todo esto el Hijo, ¿qué es lo que decide? Encarnarse para probar su muerte por medio de la resurrección. El Hijo no toma, ¿cierto?, inmediatamente el trono, su herencia, se encarna, se hace hombre. ¿Para qué? Para probar por medio de la muerte y de su resurrección lo que es su capacidad de Dios. Y Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, puesto que el Padre ha confiado todos los juicios a su Hijo. Entonces en el Padre tenemos que el Padre ama tanto al Hijo que le da el trono para Él. Y al Hijo, ya, tenemos al Hijo, es quien finaliza el deseo del Padre establecido anteriormente, ¿cierto? Que Él se entronara. Es el que finaliza la fe, ya, Él es la fe. Ya, y la palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, Él declaró en la cruz la terminación de su trabajo, justo antes de que Él entregara su espíritu. Jesús, ¿qué es lo que dice en la cruz? Consumado es, todo ha sido hecho. Ya, nadie puede ver ni escuchar el deseo del Padre, pero lo que Jesucristo consiguió durante su ministerio terrenal lo testifica. Ya, entonces nosotros, ¿cómo podemos saber cuál era la voluntad del Padre? Porque es lo que hizo el Hijo. Ya, el Hijo, primero, la primera voluntad de Dios era que el Hijo se entronara, que destruyera la obra del diablo y la salvación del hombre. Cuando el Hijo viene, muere y resucita, ¿Él qué es lo que hace ahí? Vence la muerte y destruye al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Entonces, destruye las obras del diablo. Ahí cumple la segunda voluntad de Dios. Se entrona en el cielo cumpliendo la primera voluntad de Dios. Y nos deja el Espíritu Santo, y también por su muerte todo el que en él cree tendrá la vida eterna, dando la posibilidad de que todos los días el hombre tenga la opción de alcanzar la tercera voluntad de Dios, que es que la humanidad se salve. Entonces, en Jesús nosotros podemos ver y conocer la voluntad del Padre. El Padre revelado a sí mismo a través de su Hijo. Entonces, ¿cómo conocemos al Padre? Conociendo al Hijo. Ya, Jesús le dijo, tenemos ahí en Juan 14, del 9 al 11, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Maestro, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahí Jesús está revelando, hablando de que Él está en el Padre está en Él, y ahí de que Él se revela o revela al Padre por medio de sus propias obras. Entonces, esto certifica sin duda de que el Hijo, de que es el Hijo de Dios, es el único, el uno, que ha llevado a cabo completa y perfectamente todo el plan del Padre. Y entonces Jesús es la imagen de Dios, Él tiene la forma de Dios,
¿ya? Y es la imagen del Dios invisible, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, ¿ya? Y vamos a avanzar por el tiempo, Jesús, ¿cierto? Tenemos acá, vamos a ir, esto nos testifica, ¿cierto? Que vemos la imagen de Dios eterno a través del Hijo. Por tanto, Jesús es la única imagen expresada, ¿ya? Del Dios invisible. A Dios nadie lo puede ver jamás, pero ¿cómo lo conocemos? Por medio de Jesús. Y tenemos al Espíritu, ¿ya? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que está con el Padre y con el Hijo. El Espíritu apoya el deseo del Padre y la obra del Hijo que ha sido cumplida. Ya, también testifica al Padre y al Hijo, ahí están los textos. Ya, trabaja de acuerdo al deseo del Padre. En otras palabras, el Padre no podrá ser revelado sin el Espíritu Santo, lo que hace la obra del Hijo. Ya, entonces nosotros conocemos al Padre por medio del Hijo, pero nosotros encontramos al Hijo en la Biblia y el Hijo también nos es revelado a través del Espíritu Santo. Vemos cómo hay una unidad gigante entre los tres, ¿ya? Y la obra del Espíritu es hacer que el hombre conozca, ¿ya? El deseo de Dios para vivir de acuerdo a los deseos experimentados en la voluntad. Entonces ahí tenemos, ¿ya? Hoy en día vimos lo que era Dios. Dios es único, existe por sí mismo, es eterno, ¿ya? Tenemos de que Dios es trino. En Dios, ¿en quién encontramos? Al Padre quien ama al Hijo y tiene una voluntad y crea un lugar especial para su Hijo. Tenemos al Hijo, a Jesús, ¿cierto? Haciendo la voluntad del Padre. Y después de que Jesús toma el trono, tenemos al Espíritu Santo testificando de Jesús. ¿Testificando de qué? De las obras que hizo el mismo Jesús. Entonces aquí tenemos lo que es la Trinidad. Hoy vimos al Dios único y verdadero, este Dios invisible que nadie le ha podido ver jamás, pero que hoy le conocemos por medio de su Hijo y del testimonio del Espíritu Santo a través de los años. Y tenemos a este Dios trino, tenemos a la Trinidad, ¿ya? Ese es el tema que teníamos que ver hoy, el ser espiritual primero que hemos visto, que es Dios. La próxima clase vamos a ver los ángeles y después vamos a terminar viendo al otro ser espiritual, que es el hombre. Entonces, esa ha sido la materia del día de hoy, queridos hermanos. Ya a veces puede ser como mucha materia de una. Ya la clase queda grabada, yo le voy a subir los PPT, ya para que los tengan, para que los puedan revisar. Después de que hagan la clase durante la semana, los invito a que puedan ir completando las tareas que están también en Classroom, ya para que sirven para retroalimentar la materia, recordar, ya mucha materia, hay cosas del libro, otras cosas que uno agrega, ya y vayan constantemente estudiando, repasando todo esto. Ya yo sé que normalmente es cosas que uno ha escuchado en predicaciones, estudio, no es algo que esté ajeno a ustedes, sino que uno lo va esquematizando y lo va ordenando, ya le va dando un orden. Entendemos que todo esto, el Hijo, conocer a Dios, conocer la Trinidad, lo estamos viendo de qué punto de vista, como lentes, ¿para qué? Para ver la Biblia. Viendo de qué son lentes que nos permiten ver a Jesús en toda la Biblia, entendiendo que Jesús es revelado desde el Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento. Entonces ahí tenemos hoy en día el ser espiritual número 1, el ser espiritual Dios. Y mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, ya que tengan una linda semana, un lindo fin de semana. La próxima semana no hay clases, ya. ¿Por qué? Porque es feriado, ya. Entonces la próxima semana no tendríamos clases. Vamos a orar para terminar, ya, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradezco por la vida de mis hermanos, agradezco por ellos, Señor, te pido que les guardes, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor.